Saludos mis amigos, mis hermanos en Cristo. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán. Y bueno, vamos a continuar aquí con el estudio de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 7. Si no has visto los videos anteriores, pues te recomiendo que busques ahí en YouTube bajo Ricky Frontán. Vas a ver los videos anteriores desde la introducción de Apocalipsis hasta este capítulo actual que estamos discutiendo. Así que ahí están en orden los primeros 6 capítulos, incluyendo la introducción al libro. Hoy vamos a comenzar el capítulo 7 con los famosos 144,000 sellados, y vamos a ver, por la gracia de Dios, que un pasaje algo difícil, por eso me había tomado un tiempo antes de hacer este próximo video. Pero bueno, rapidito. Acuérdense primeramente que lo que habíamos hablado en la introducción del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no es un libro hecho para satisfacer las curiosidades como algunos lo tienen, que tiene como un mapa detallado de todos los acontecimientos futuros, y hay gente que lamentablemente van con la mentalidad de estudiar el Apocalipsis como si fueran a ver el horóscopo, para verlo, quieren, porque así es la curiosidad humana. Pero el libro de Apocalipsis no se escribió con ese propósito. El libro de Apocalipsis se escribió con el propósito de dar esperanza a una iglesia perseguida, a una iglesia que está bajo fuerte persecución, que está pasando tribulaciones. Y como dijimos en la introducción al libro, el libro de Apocalipsis se escribió en un momento en que la iglesia estaba comenzando a ser perseguida severamente. Creemos que se escribió a fines del primer siglo, en los años 90. Hay algunos otros hermanos comentaristas que lo ponen anterior al año 70 después de Cristo. En verdad no es mucha la diferencia. Yo nuevamente me identifico que se escribió a fines de los años 90 del primer siglo, cuando la iglesia estaba ya comenzando a ser severamente perseguida, en especial por el Imperio Romano. Anteriormente habían habido persecuciones locales en Jerusalén de parte de los judíos, después en Roma por parte de Nerón, pero ahora se estaba a punto de suceder ya una persecución a mayor escala. Los cristianos estaban siendo despojados de sus bienes, los cristianos estaban siendo perseguidos, encarcelados, masacrados. Para el tiempo que se escribió Apocalipsis, ya todos los apóstoles habían muerto de muerte violenta, excepto el apóstol Juan, que es el que está escribiendo el libro. 2 de los pilares de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, habían caído bajo la persecución del emperador Nerón. Y esto podía ser de alguna manera como un poco... podía desalentar, humanamente hablando, podía desalentar a los hermanos de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis se escribe con el motivo de dar esperanza, de mostrar que Dios está en control, aun cuando no parece, que Dios siempre tiene un plan, que Dios es el Dios de la historia. Que todo, inclusive en estos momentos que vemos que tal vez estos liberales de izquierda radical, progresista, pasando unas leyes perversas e influenciando cada vez más los gobiernos para llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, aún en otros países donde están siendo perseguidos literalmente, como es en China comunista, como es en algunos países musulmanes, donde están siendo perseguidos y masacrados nuestros hermanos en Cristo. Aún en medio de todo esto, Cristo sigue sentado en su trono. Dios está en control, y eso es lo que esa es la esperanza que nos da este libro, que al final ganamos. Al final ganamos. ¿Por qué? Porque ya la guerra está ganada por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor de la historia. Y eso es lo que vimos ya desde anteriormente, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando lo vimos sentado al Señor en su trono, para dejarnos saber que en medio de todas las descripciones que empieza a dar el libro de Apocalipsis ahora, en medio de todos estos desastres, en medio de todas estas persecuciones que sufre la iglesia, Dios está sentado en su trono. Dios sigue controlando. Vimos el capítulo 6 cuando se le da al Cordero el libro que está sellado, que es el libro de la historia de la humanidad. Y solamente el Cordero es digno de ir abriendo esos sellos. Y
porque Él es el que está en control. Todo sucede de acuerdo a lo que ya Dios ha establecido. Las cosas no suceden al azar. El diablo no es el que está en control. El diablo tiene que estar sometido aún a los planes de Dios. Hay personas que piensan que hay como una fuerza entre el diablo y Dios para ver quién gana ventaja. No, mis hermanos, no es así. Dios es totalmente soberano. El diablo tiene que estar sujeto. Y eso es lo que vemos aquí durante el libro de Apocalipsis. Que vamos a ver que cada suceso, aun cuando la iglesia es perseguida, aun cuando la iglesia es humanamente vencida y masacrada, todo ocurre bajo el permiso de Dios. Nada ocurre fuera de la providencia y el permiso de Dios. Nada puede venir a nuestras vidas. El diablo no puede hacer nada, no nos puede hacer nada, ni siquiera tocarnos, si no es porque Dios se lo permite. Y si Dios se lo permite es porque tiene un propósito y tiene un plan. No es que el diablo dice, no, voy a hacer esto y de hacer aquello sin permiso. Lo vemos en el libro de Job. Todo lo que le ocurrió a Job fue bajo la supervisión y bajo el permiso de Dios. Dios le ponía los límites. Y así lo vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando el Señor expulsó los demonios de un hombre que estaba en los sepulcros, dice que cuando esos demonios fueron a salir, le pidieron permiso a nuestro Señor Jesucristo para ver si podían entrar en unos celdos. No fue que ellos salieron del hombre y se metieron allá, no, es que aún para entrar en los celdos tuvieron que pedir permiso. Vemos que cuando Pedro fue zarandeado, Jesucristo dijo, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, no fue que Satanás dijo, no, voy a zarandear a Pedro, no es que tuvo que pedir permiso. Y se le concedió porque había un propósito y era el crecimiento espiritual de Pedro, que tenía una gran confianza en sí mismo, como muchos de nosotros que a veces confiamos demasiado en nosotros mismos, creemos que en nuestra fuerza y en nuestro poder podemos lograr y hacer las cosas, y no es así, no es así. Pero bueno, mis hermanos, rapidito vamos, porque no quiero hacer esto largo. Vamos entonces, como vemos en el versículo, vamos hacia atrás, hacia el capítulo 6, y vemos en el versículo, cuando se abre el sexto sello, dice el versículo 2 en adelante del capítulo 6, miré cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entendemos que estas descripciones aquí del sexto sello nos lleva ya hasta la segunda venida de Cristo. No creemos que el libro de Apocalipsis es un libro que sigue una cronología, sino que nos lleva muchas veces, y es parte de la forma que escribían los judíos, que nos llevan nos dan una descripción hasta el fin y después regresa hacia atrás para darnos más detalles. Y creemos que el libro de Apocalipsis ha sido un libro que es altamente simbólico, que tenemos que tener mucho cuidado de no querer interpretar todo esto literalmente. O sea, sabemos que una estrella nada más es más grande que el planeta Tierra, así que si una estrella nada más que le pasa cerca a la Tierra la acaba completamente. Así que entendemos que en este sentido hay cosas que hay que entenderlas simbólicamente. Sin embargo, eso no niega que vaya a haber una gran catástrofe cuando Cristo venga. Y eso es lo que nos lleva aquí. Pero lo importante aquí es que el versículo 16 dice, los impíos, los incrédulos, dicen a las montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El Cordero, un animal manso, que se entiende siempre como manso, dócil. Ahora aquí se presenta a Jesucristo, que es el Cordero de Dios, no como manso y dócil como vino en su primera venida, sino como airado, la ira. Porque es que el que rechaza a Cristo como Señor y Salvador, entonces lo va a experimentar un día como juez. El que rechaza la gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo, está atesorando ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Por eso es importante,
ahora es el día de salvación. ¿Salvación de qué? A veces la gente dice, bueno, pero ¿salvo de qué? Salvo de la ira de Dios. Y entendemos que cuando la Biblia hace la promesa de salvación de la ira de Dios, es la condenación eterna, no es necesariamente un periodo de gran tribulación como algunos hermanos lo interpretan. El día de la ira y del juicio de Dios se refiere al castigo eterno, así lo entendemos. Y por eso es que cuando hablamos a las personas de salvación, ¿salvos de qué? De la ira de Dios. Y el día de cuando Cristo venga ya va a ser demasiado tarde. Igual que si la muerte te sorprende hoy, ya va a ser tarde para ti si no estás en Cristo. No va a haber novenaria, no va a haber rezo, no va a haber nada que puedan hacer ya para rescatar tu alma. Ya está sellado, ya está decidido una vez que partimos de aquí. Entonces vemos que dice, porque el versículo dice, porque el gran día de su ira, el día de la ira de Dios ha llegado, y quién podrá sostenerse en pies. Es así como comenzamos entonces el versículo, es así como comenzamos el versículo 17, es una contestación a la pregunta que termina el capítulo 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y ahora aquí nos va a llevar quiénes son los que podrán sostenerse en pie. Dice capítulo 7, versículo 1, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y vea claramente, mis hermanos, como el poder para hacer daño a la tierra y el mar no está en el diablo, está en Dios. Y versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Levi, 12,000 sellados, de la tribu de Isaac, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que lo que vemos aquí, mis hermanos, es una respuesta a la pregunta que se hizo anteriormente. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Entonces ahora esto nos lleva hacia atrás para mostrarnos quién podrá estar de pies cuando llegue el día de la ira de Dios. ¿Quiénes? Pues estos 144,000 que son sellados, porque son sellados en su frente. Dice, después de esto vi los 4 ángeles de los 4 ángulos de la tierra, y entendemos nuevamente que está hablando en una manera, en símbolo, para referirse al este, oeste, norte y sur, ¿no? Que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado el poder. Note, se les había dado el poder. Esto es importante que entendamos. En el libro de Apocalipsis nos enseña que todo se le da autoridad, se le da poder. ¿Quién? Dios. Dios es el soberano. Se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Dios detiene el juicio hasta que ha sellado en su frente a sus siervos. Y entendemos qué sello se refiere obviamente el sello del Dios vivo es un sello espiritual. Nosotros en el momento que creemos somos sellados por el Espíritu Santo, o sea, somos apartados para Él. Y esto es un sello espiritual, y después más adelante cuando entremos a lo que es la marca de la bestia, por eso es que también que entendemos que la marca de la bestia o el sello de la bestia es también algo espiritual, no literal como algunos piensan.
Pero manteniéndonos aquí, ahora vamos a la identidad de esto. Les voy a leer varios comentarios que tengo aquí brevemente. El hermano George Eldon Ladd, en su comentario, un comentario del Apocalipsis de Juan, el hermano George Ladd es un hermano que es premilianista. Él es premilianista, pero premilianista histórico, no es premilianista dispensacionalista. Hay que entender que todos los dispensacionalistas son premilianistas, pero no todos los premilianistas son dispensacionalistas. De hecho, el dispensacionalismo es una enseñanza relativamente nueva a partir del 1830 en adelante. El premilianismo data desde el primer siglo. ¿Qué es el premilianismo? Bueno, los que creen que van a haber un milenio, y ahí entraremos más adelante, un milenio literal de 1000 años después de la venida del Señor Jesucristo. Pero este hermano, aún así siendo premilianista, él dice, hay buenas razones para creer que los 144,000, con los 144,000, Juan quiere identificar al Israel espiritual, la iglesia. Este criterio es sugerido por ciertas irregularidades en la lista de las 12 tribus de Israel. De hecho, la lista de Juan no concuerda con ninguna de las 12 tribus de Israel, con ninguna lista de las 12 tribus de Israel. Muchos intérpretes insisten en que estas 12 tribus deben de ser interpretadas literalmente. Si usted, mi amigo, es dispensacionalista, usted lo va a entender como que son 12 tribus literal. Y dice, y que por lo tanto designan literalmente a Israel. Sin embargo, cuando se le interpreta literalmente, estas 12 tribus no representan a Israel. Un breve análisis de varias de las listas del Antiguo Testamento hará que esto quede claro. Por ejemplo, la lista que tenemos aquí en Apocalipsis 7 tiene a la tribu de Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Levi, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Sin embargo, la lista que vemos en Génesis 49 tiene a Rubén, Simeón, Levi, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, la cual no aparece en la lista de Apocalipsis 7, Aser, Neftalí, José y Benjamín. Si vamos a la lista de Ezequiel 48, sobre las 12 tribus de Israel, tiene a Dan, Aser, Neftalí, Manasés, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, pero no tiene a José. Entonces, sigue el hermano Elton, dice, la profecía de Ezequiel 48 habla de la salvación final de Israel y la división escatológica de la tierra de Palestina. Si Juan se refiere a la salvación escatológica de Israel, podríamos esperar que siguiera la lista de Ezequiel, pero no lo hace. Las irregularidades en la lista de Juan son la tribu de Dan, o sea, la lista de aquí de Apocalipsis 7. La tribu de Dan es omitida. La tribu de Efraín también es omitida, pero incluida directamente porque José era el padre tanto de Manasés como de Efraín. Esto significa que en realidad la tribu de Manasés está incluida 2 veces. No ha sido presentada ninguna explicación satisfactoria de esta lista irregular de nombres, a menos que se lea la siguiente. Juan intenta decir que las 12 tribus de Israel no son realmente el Israel literal, sino el Israel verdadero, el espiritual, o sea, la iglesia. Más adelante, él sigue, el Nuevo Testamento concibe claramente a la iglesia como el Israel espiritual y verdadero. Con seguridad, la palabra Israel nunca es usada para la iglesia, a menos que lo sea en Gálatas 6:16, pero la exégesis de este versículo es discutida. Sin embargo, está más allá de discusión que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gálatas 3:29. En otro lugar, Abraham es padre de todos los creyentes. Romanos 4:11. Ya sea circuncidados o incircuncidados, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:28-29. Porque nosotros somos, y aquí está hablando la iglesia,
Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Filipenses 3:3. Si los creyentes son los verdaderos hijos de Abraham, la verdadera circuncisión, entonces debemos llegar a la conclusión de que la iglesia es el verdadero Israel espiritual. Aun cuando la palabra misma no se haya usado en relación con la iglesia, creemos que esto es confirmado por la expresión el Israel de Dios en Gálatas 6:16. Resulta claro a partir de dos referencias anteriores que Juan comparte esta distinción entre Israel exterior y literal, el Israel interior y espiritual. En Esmirna, que ya tocamos eso anteriormente, estaban los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso está en Apocalipsis 2:9, también en Apocalipsis 3:9. O sea que hay hombres que real y exteriormente son judíos, ese es el Israel literal, pero que en realidad no son verdaderos judíos, el Israel espiritual, sino que siguen los caminos de Satanás más que los de Dios. Así pues, si Juan distingue entre el Israel espiritual y literal, le sería posible hablar de las 12 tribus de Israel, y al hacerlo quisiera designar a aquellos que son verdaderos judíos, la iglesia. Y él indica la intención al hacer la lista de las 12 tribus en una forma que no es idéntica al Israel histórico. Esta interpretación es la más que se adecua al pasaje y sugiere la relación entre las dos multitudes, que es la que vamos a ver más adelante en el versículo 9, y no creo que la vayamos a cubrir hoy. Así que bueno, esa es la explicación del hermano Elton Land. Yo la comparto, estoy de acuerdo con él. El hermano Elton Land no es amilenialista, antes de que lo vayan a acusar de eso, es premilianista, pero premilianista histórico, que son los originales premilianistas. El premilianismo dispensacionalista surge 19 siglos después. El premilianismo histórico no hacía esa diferencia entre Israel y la iglesia, como tampoco el amilenialismo. Pero bueno, entonces entendemos también, déjenme buscar aquí, entrenando, mis hermanos, compré la Biblia la Biblia de estudio de la Reforma, que se las recomiendo. Ayer mismito la compré, salió en esta semana, buenísima, se las recomiendo, una Biblia de estudio tremenda. Hay personas que dicen, bueno, no, yo Biblia de estudio y comentario, yo nada más que leo la Biblia porque a mí Dios me habla directamente. Mi hermano, tengamos cuidado con eso, porque acuérdese que fue Dios quien estableció maestros y pastores para la edificación de la iglesia. No es que uno no pueda entender la Biblia de por sí solo, pero hay pasajes y hay personas que han estudiado más que nosotros y Dios los ha capacitado. No es que uno tiene que aceptar todo lo que ellos dicen, tenemos que, como los hermanos de Berea, escudriñar las cosas a ver si son así, pero Dios los ha capacitado para hacer de edificación, y eso lo tenemos en Biblias de estudios, comentarios bíblicos que sí son muy recomendables. O sea, decir, no, yo leo la Biblia nada más, y muchas de estas personas que hablan así se dejan llevar que si por sueños, por sentimientos, por cosas, no. Así que les recomiendo esta Biblia, la Biblia de estudio de la Reforma. Bueno, acá el hermano, en esta Biblia de estudio dice, el anuncio del séptimo sello se pospone de manera dramática. Y es verdad, acuérdense que aquí hay como un paréntesis. Terminamos con el sexto sello en Apocalipsis 20, el sexto sello en Apocalipsis 6. Y en vez de seguir rápido al séptimo sello, lo que hace es como un alto y nos lleva para contestarnos la pregunta de quién podrá estar en pie cuando venga la ira de Dios. ¿Quiénes? Los sellados, los que tienen el sello del Dios vivo. Dice aquí, el sello son... el anuncio del séptimo sello se pospone de manera dramática mientras los santos reciben la garantía que Dios los conoce y los protege en medio de las adversidades que se describen en el capítulo 6. Y cuando dice que Dios nos protege, no es que nosotros no vamos a pasar tribulaciones aquí. Sí, miles de cristianos mueren por enfermedades como el cáncer, miles de cristianos, han muerto cristianos ahora por esto del coronavirus. Los cristianos han sido perseguidos, masacrados a través de toda la historia de la iglesia. Eso no es lo que promete es guardarnos, acuérdense, la promesa es guardarnos de la ira de Dios, y que en medio de todas estas tribulaciones vamos a perseverar.
Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que mucho cuidado con estos charlatanes del evangelio de la prosperidad, que andan declarando prosperidad y solo cosas buenas en esta tierra, y después que tú declares y tú confieses, nada, ningún problema ni tribulación va a venir a tu vida. Eso son mentiras del mismo infierno, porque el propio Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendremos aflicciones. Pablo dice que es necesario a través que de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. El propio apóstol Juan, al comenzar el libro, dice que era copartícipe de la tribulación. O sea, se identificaba con la tribulación que esta iglesia del primer siglo estaba pasando, y que a través de todos los siglos la iglesia ha estado experimentando. Dice acá el sello: los fieles son sellados como una señal de protección y pertenencia. Este sello es diferente a los sellos que vemos que Cristo está abriendo en el capítulo 6. Este sello es de pertenencia, El sello marca que somos propiedad de Dios. Somos propiedad de Dios. El que no tiene el sello de Dios es propiedad del diablo. Es simple. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No hay entre medio. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. No, pero yo no le hago mal a nadie. Es que no es por obra para que nadie se gloríe. Es solamente por la justicia de Cristo que somos salvos. En el momento que reconocemos que somos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos por buenas obras que hagamos, sino solamente por la justicia de Cristo, por el sacrificio de Cristo, que Él pagó el precio, y venimos a Él en arrepentimiento y fe, poniendo nuestra total confianza en Cristo Jesús. Esa es la salvación. Entonces, volviendo aquí al comentario, dice: el balance de la numeración sugiere que 12 es un número simbólico para la plenitud del pueblo de Dios, y que los 144,000, básicamente lo que ya le explicamos, no es el número real de los que están sellados. La vinculación temprana de la tribu de Dan con la idolatría, Jueces 18, podría explicar su omisión de esta lista. Algunos piensan que los 144,000 aquí incluyen solo a creyentes judíos. Sin embargo, los siervos de nuestro Dios, como vemos que dice: hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, dice en el versículo 3, también debe incluir a los gentiles santos. La posición idéntica de gentiles y judíos en las 7 iglesias, eso lo vemos en Efesios 2, 11 y 12, y las promesas relacionadas solo con los 144,000, como vemos aquí en el versículo, si vamos más adelantito, y es importante, el versículo capítulo 9, más adelante, versículos 4, vemos como los que tienen el sello de Dios son protegidos. Dice capítulo 4: y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, esto es con el quinto toque de trompeta, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. A los que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y si seguimos mirando más adelante en Apocalipsis, cuando vienen las últimas plagas, vemos que los que tienen el sello de Dios son protegidos, y que estas plagas y estos juicios van directamente a los que tienen la marca de la bestia, no a los que tienen el sello de Dios. Por ejemplo, capítulo 16, versículo 2: fue el primero y derramó una copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Vea cómo estos juicios van directamente, lo que es los juicios directos de Dios, van sobre los impíos, nunca sobre la iglesia. Hay personas que dicen: bueno, es que la iglesia ha sido raptada. No, nosotros no creemos en un arrebatamiento separado de la venida de Cristo. Creemos que la iglesia va a ser arrebatada en el momento en que Cristo venga en gloria para descender con Cristo a establecer su reino. No dividimos la segunda venida de Cristo en 2 etapas. Eso nuevamente es una enseñanza relativamente nueva. Versículo 10, ahí mismo capítulo 16, versículo 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Igual que vemos hoy en día, que a pesar de los juicios de Dios a veces cayendo, ¿y qué es lo que hacen las personas? En vez de buscar a Cristo en arrepentimiento, al revés, blasfeman contra Dios. Y miren, no es nada, así va a ser hasta el final de los tiempos.
Dice, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Cuando tú estás pasando pruebas, ¿qué tú haces? ¿Buscar de Dios o blasfemarlo? Lo blasfemas echándole la culpa y pensando que te está tratando injustamente, que tú mereces algo mejor. Piensa, eso puede dejar claro qué sellos tienes tú, si tienes el sello del diablo, de la bestia, o si tienes el sello del Dios vivo. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así que vemos que los juicios de Dios no van sobre los que tienen el sello de Dios, sino los que tienen la marca de la bestia. Y la marca de la bestia, como vamos a discutir más adelante, no es un chip ni es nada de esto. Hay otras razones por las cuales uno no se quiera poner ese chip. A mí no me gustaría ponérmelo, pero no es porque sea la marca de la bestia, es porque, bueno, ya después más adelante explicaré las razones. Porque la marca de la bestia, todo aquel que no tiene el sello de Dios tiene la marca de la bestia, tiene la marca del diablo, como hemos dicho. Pero ahora es el momento de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Entonces, aquí déjeme leerle otro comentario breve para cerrar ya con esto. Judá, la tribu de Cristo, encabeza la lista en vez de la de Rubén, que es lo que vemos en la lista aquí de Apocalipsis. Las tribus de Efraín y Dan están omitidas. Tanto José como Manasés se mencionan como tribus distintas, aunque sus descendientes se solapan al ser padre e hijo. Estos aspectos de la visión confirman que es un símbolo y no una lista literal de los judíos étnicos. Así que ya vemos, o sea, entonces entendemos que el número 144.000 es un número simbólico, como muchos números que aparecen aquí en la escritura. Acuérdense, es un libro simbólico. Tengamos mucho cuidado en querer tomar todas las cosas literales. Por ejemplo, cuando habla de Satanás como la serpiente antigua, el dragón, no es que Satanás sea un dragón literalmente, obviamente son símbolos que apuntan a una verdad. Así que bueno, mis hermanos, como quiero hacer estos videos cortos, yo pensé que iba a cubrir el capítulo 7 completo, pero no ha sido así. Así que lo que voy a hacer es que lo voy a dejar hasta aquí. Y en el próximo video vamos entonces a tocar el versículo del versículo 9 en adelante. Así que vemos aquí que Dios detiene su juicio hasta que ha sellado. O sea, el creyente tiene el sello de Dios y tiene la seguridad que en medio de la tribulación, que en medio de la persecución, que en medio de la enfermedad, ese sello del Dios vivo lo va a guardar. No significa que tal vez no, que pasemos por esas cosas, sino significa que vamos a ser guardados de la hora de la prueba, o sea, guardados para nuestro Dios, no por nuestras propias fuerzas, sino por el Cristo que nos sostiene. Tenemos el sello de propiedad. La pregunta, amigo que me estás escuchando, amiga, ¿tienes tú el sello del Dios vivo? Tu vida manifiesta que tienes el sello del Dios vivo. Acuérdate, Jesucristo dijo, por su fruto lo conoceréis. No es por lo que afirmamos ser, no es por lo que decimos ser, no es porque nos bautizamos, no es porque soy bautista, pentecostal, católico, no. Es si tenemos el sello del Dios vivo. Y si tenemos el sello del Dios vivo por su fruto, no es que porque hacemos cosas buenas nos vamos a salvar. No es por obra para que nadie se gloríe. Es que cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, o sea, Él cambia nuestra mente, nuestro corazón. Y la consecuencia de una nueva vida en Cristo van a ser buenas obras. No es que somos salvos por las buenas obras, sino que las buenas obras son la consecuencia de la verdadera salvación, del verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no busca excusa para el pecado. El verdadero arrepentimiento dice, no, yo sé que esto está malo, yo sé, pero es que... No hay pero que valga. Es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Así que hasta aquí, mis amados hermanos, amigos, espero que esto haya sido de edificación a tu vida. Recuerda, puedes dejar tus comentarios ahí abajo, puedes suscribirte al canal Ricky Frontán y te va a estar llegando automáticamente, te van a salir cada vez que yo grabo un video, te van a salir unos videitos, algunos que no son necesariamente de prédica, pero bueno, los que no saben, yo también por muchos años fui luchador profesional y entonces ahí también están mezclados algunos videos de lucha y de ejercicio y eso.
Pero claro, tú puedes escoger los que tú escoges los que ves. Si quieres ver algunos de lucha, pues amén, los ves. Pero si no, mantener simplemente los que estoy trayendo acá de enseñanza bíblica. Así que puedes dejar tu comentario, alguna pregunta. Te pido oración, que el Señor siga iluminando. Puedes compartir este video para que otros también puedan ser edificados. Así que bueno, mi gente, mis amigos, mis hermanos, será hasta el próximo video, donde vamos a estar enseñando acerca del capítulo 7, versículos del 9 al 17. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Amén.